Natural. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué privilegio volver a estar con ustedes. De verdad que Dios ha sido generoso, extraordinario y me ha sorprendido de una manera especial. Gracias por acompañarme, gracias por estar en este momento con nosotros y yo pido al Señor que sea haciendo, que sea Él llevándonos de su mano y que sea Él poniendo en mi boca las cosas que Él necesita que tengamos, que Él necesita que hablemos, ¿cierto? Tenía varias cosas tenía varias cosas que hablar y una de ellas, querramos o no querramos, como les había dicho, eh, no se han dado cuenta que las cosas están un poquito fuertes, que Dios está trayendo juicio a todo lo que somos y representamos como personas. De verdad que nos corresponde en ese momento orar, pidiéndole al Señor que sea haciendo que cada día nos presentemos correctos delante de Él, a la manera de Él. ¿Qué tal si oramos un momentito? Padre, nos ponemos delante de tu trono, ante tu divina presencia, y venimos a pedir y a suplicarte que seas tú haciendo algo nuevo y sobrenatural, que sea Él en este momento. Espíritu Santo, te pido que seas tú llevándonos, que seas tú haciendo, que seas tú rompiendo y rompiendo de una manera cada vez mejor en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, en este momento, eh, metiendo tu mano, Señor. Mete tu mano y pon tu mano a nuestro favor, Señor. Mete tu mano en todo lo que somos, Señor, y que tu mano sea defendiéndonos en todas las áreas donde el enemigo se ha levantado, Señor Dios. Toda furia del enemigo, lo único que la puede repeler es tú, Señor, toda furia del enemigo. Te pido que seas tú haciendo algo nuevo y sobrenatural. Tengo un testimonio muy complejo y es que ayer comenzó a llover muy duro, como a las 2 de la tarde, pasadas 2:30 pasadas, comenzó a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, a llover y a llover y decía, Dios mío, de un momento a otro comenzó a llover durísimo, durísimo. De pronto una persona me dijo, ay, mira que no he podido pasar por los niños, por favor, ayúdame. He estado trabajando muy juiciosa, yo soy muy agradecida con Dios. Eh, Han vuelto personas de años de que me conocieron a Esther bebé, imagínate, conocieron a Esther siendo una bebé y hemos estado hablando, hemos estado ocupadas, pero honestamente tenía un poquito de quebranto de salud, pero pidiéndole al Señor que me ayude. Y una persona me llamó y me dijo, mira, tengo que salir a recoger al niño y no he podido, por favor, ayúdame a orar. Y de pronto me acordé que hace muchos años estuve hablando con una persona que practicó el satanismo y ella me decía que normalmente los satanistas, a diferencia de los brujos, de los magos, de los sortílegos y los hechiceros, ellos tienen como ciertas horas para trabajar, ¿cierto? La gran mayoría de brujerías las hacen en la noche, de las 12 de la noche a 3 de la mañana. Cuando tú te despiertas entre ese horario de 12 de la noche a 3 de la mañana, por favor, levántate, Dios diciéndote que te están haciendo daño, te están haciendo algo a través de la brujería o la hechicería. Y no es levantarse a pelear, no, tomar paz, orar en lenguas, invocar la sangre del pacto del Cordero y pedirle al Espíritu Santo en lenguas que te diga qué estrategia vas a usar para destrucción de lo que está pasando. Y te aseguro, doble contra sencillo, cuando te despiertas entre el lapso de la 1 de la mañana a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, el Señor te está diciendo, hoy te están haciendo
te están haciendo daño, pero párate que yo estoy contigo y te voy a dar la estrategia, pero lo más importante, la victoria ya está hecha. A veces nos despertamos y le echamos la culpa a Pepito, a Juanito, y lo que Dios quiere es darnos estrategias y créeme que Dios en ese momento está haciendo algo nuevo y sobrenatural. Normalmente lo que son los espiritistas trabajan en las horas de la noche, ¿cierto? Antes de medianoche y ellos llaman a la persona cuando la persona cae en sueño profundo, muy profundo, que la persona dice, no, estoy que se me cierran los ojos con nada, y la persona cae en sueño profundo y al día se levanta agotada, muy agotada, y se levanta de mal genio, muy irascible, que no se soporta nada, es porque te estuvieron haciendo espiritismo y llamaron a tu espíritu para hacerle preguntas de tu vida, de tu vida. Entonces, como salió tu espíritu de tu cuerpo y se fue, y al volver llegó muy cargado, llegó muy cargado, llegó muy cargado, y al llegar muy cargado, al volver a entrar al, volver a entrar al cuerpo, entonces como viene cargado, por eso es que no puedes descansar o vives con agotamiento, que es lo que han estado haciendo, porque han estado trabajando, han estado trabajando muy fuerte eh, han estado trabajando muchísimo para que mm, quitarnos la paz, que andemos en contienda. ¿Cierto? Han levantado el espíritu de la candelosa, que es la contienda y la división en medio de las familias, de los hogares. Han fumado mucho tabaco, ¿cierto? Mucho tabaco. Han fumado mucho tabaco han fumado mucho tabaco y para que, han fumado mucho tabaco para traer contienda y división, ¿cierto? Mucha pesadez. Por eso es que hemos estado tan contentos, entonces necesitamos, por favor, que tengamos paz y no, mm, hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento. Es momento de tomarnos de la mano de Dios, es momento de tomarnos de la mano de Dios y pedir al Señor que nos ayude, porque ha habido una fuerte contienda en medio de los hogares, en medio de los ministerios, en medio de ella, en medio de los hogares, en medio de los ministerios, en medio de las familias, en medio de las empresas, han estado bastante eh, contienda muy sensibles. La palabra es esta, sensibles, muy sensibles. Las personas muy sensibles que no se puede decir ni hacer nada porque inmediatamente se enojan. No se les puede llamar la atención y no puede haber diálogo de ninguna manera porque comienzan a disgustar por cualquier cosa. Hemos estado muy sensibles y nos ha tocado pedir al Señor que nos ayude. Entonces, eso lo hacen, ¿cierto? A través del tabaco, pero también a través de las velas. Han estado reunidos cuando hay reunión de brujos en todas las vertientes o estilos que ellos tienen. Eso se llama aquelarre y han habido hartos aquelarres. A las 3 de la tarde normalmente se reúnen los satanistas, a las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde ese es un portal espiritual muy importante. Un portal espiritual se abre porque fue a la hora en que el Señor Jesucristo murió. Entonces se abre un portal espiritual de las tinieblas de la muerte. Y ayer particularmente, cuando comenzó a llover tan torrencialmente, yo caí en cuenta, el Espíritu Santo me trajo a la memoria y yo comencé a reprender y la lluvia cesó, pero comenzó a haber truenos cuando hay relámpagos, ¿cierto? Cuando suena el trueno y no hay relámpagos es porque son hechos por los satanistas. Yo decía al Padre, ¿por qué tan fuerte? ¿Por qué llovió con tanta? Porque
se sentía como destrucción y muerte. Entonces, yo te invito a, como les enseñé hace 8 días, perdón, o 15, no me acuerdo, de estar llamando la sangre del pacto del Cordero. Tú la puedes llamar, es un privilegio que Dios nos dio, no solamente para decir que nos perdone, sino para como protección. Alguien me decía, no, pero es que enseñaste mal porque se supone que la sangre del pacto del Cordero se puso en los lindeles de la puerta para evitar que el ángel de la destrucción se levantara a dañar al pueblo de Egipto. Por favor, acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 12. Voy a ponerte un poquito en contexto porque me dijeron, entonces quiero darte la base bíblica de lo que te enseñé, ¿cierto? En el capítulo 12 del libro de Éxodo, ¿cierto? Habla de la Pascua y da instrucciones del Señor de cómo van a hacer la Pascua, que van a matar un cordero por familia, ¿cierto? Y que si no, si el cordero es muy grande y la familia es muy pequeña, entonces para compartir, ¿cierto? Y en el capítulo, en el versículo 7 de Éxodo 12, mira lo que dice la Biblia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la puerta de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, Señor, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerán apresurado, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y heriré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí ves? Entonces, necesitamos entender que la sangre nos protege, ¿cierto? La sangre nos protege de una manera extraordinaria del destruidor, ¿cierto? Y en este momento tenemos que reconocer que en muchas partes del mundo Dios está ejecutando los juicios. Entonces, te invito a que estés de verdad enseñale a tus hijos, enséñale a todos los chicos a poner la sangre del pacto del Cordero como señal, que la aprendan a manejar, ¿cierto? Que cada vez que sientan ellos peligro o en alguna situación llamen e invoquen el poder de la sangre del pacto del Cordero, y van a darse cuenta que tiene un poder mucho más allá del que podemos darle. Yo la he sentido cuando yo la llamo, aquí en la casa la llamo con mucha frecuencia, pero por ejemplo a veces voy a las casas a ministrar. Fui a una casa y pues allá oraban muy poco, no tenían música, tal. Al sur de Bogotá fui y llamé la sangre del Cordero, comencé a llamar la sangre del pacto del Cordero, y literalmente se sintió como comenzó a tocarnos, y todo el mundo quedó impresionado porque todos sentimos como si subiera, como si se hiciera presente y se estuviera metiendo de una manera extraordinaria. Y las personas que vivían en las personas que estaban ahí cambiaron de casa. Ellos quedaron sorprendidísimos porque a partir del día que invoqué la sangre del pacto del Cordero en esa habitación, en esa casa, las cosas le comenzaron a cambiar y salieron de esa vivienda a otra muchísimo mejor. Pues yo te invito a que comiences a establecer la sangre del pacto del Cordero y que comiences a llenarte de ella donde quiera que hayas. Máxime si no estás en tu casa y estás o en el vehículo o en el transporte que tengas, yo te invito a que lo hagas, y vas a darte cuenta cómo nos cubre, nos guarda, porque si ahí te diste cuenta que la pondremos en las casas y pasará y no nos hará daño. Eh, hace como en el mes no me acuerdo, el mes que fuimos, estábamos
en una escuela, en la iglesia, que es nuestra cobertura, la iglesia cobertura del apóstol Franklin Rodríguez, es nuestra cobertura en el barrio México. E íbamos en el carro, ¿cierto? Íbamos en el carro. Y resulta que ese día también pusimos la sangre del pacto del Cordero, llamamos ángeles. Y yo dije de toda sonada, pero la verdad íbamos caminando cuando de pronto pasamos al lado de un sí y se le explotó una llanta al sí. Nosotros pasamos y al lado, se explotó la llanta terriblemente fuerte, se explotó la llanta y no nos pasó absolutamente nada. Eso se fue terrible el carro, ¿no? El carro del sí se sintió como una bomba. Pero a nosotros no nos pasó nada, ni se chitearon los vidrios, ni le pasó absolutamente nada al carro. Yo otra vez, llamando la sangre del pacto del Cordero, estaba eh, en la Boyacá con calle 13, venía de la casa, creo que de Alicia. En ese tiempo me bajé ahí y me quedé. Siempre que vengo donde Alicia, yo trato en lo posible de compartir con ella lo mejor que puedo. Y me bajé de la flota y estaba esperando el siguiente transporte para la casa y resulta que ella siempre me mandaba con mercado de la finca. Y yo me bajé con el mercado de la finca y estaba un poquito oscuro y me iban a atracar. Y yo comencé y me invoqué la sangre del pacto del Cordero y los señores pasaron por mi lado como si yo no existiera. Testimonios, tengo muchísimos, pero en este momento me acuerdo de ellos. Entonces yo te invito y te animo a que comiences a poner por obra lo que te enseño. Cierto que llames, invoque la sangre del pacto del Cordero por la mañana, por la noche, antes de dormir. Llame la sangre del pacto del Cordero para que no vengan los espiritistas, porque no es que yo te esté diciendo que te va a pasar, pero si te has levantado, como te contaba anteriormente, que te has levantado malhumorada, malhumorado y muy agotada, que en lugar que te acostaste a dormir y en lugar de descansar, te levantaste más agotado, es importante que adquieras el hábito de cubrirte con la sangre del pacto del Cordero y te sumergas en ella, sumerge a todas las personas a tu alrededor y vas a darte cuenta. A mi hijo Jonathan lo atracaron en el carro, iban en el carro y lo atracaron, ¿cierto? Y sacaron la pistola y se la pusieron y él me cuenta que llamó la sangre del pacto del Cordero y le dispararon, no le hicieron nada, ¿cierto? No le hicieron nada, la bala no salió y lo comenzaron a dar con la misma pistola en la cabeza para que les entregara las claves de NEC y de todas las cuentas virtuales y ninguna se acordó de los nervios y lo botaron en un parque y nos pusimos a orar y el carro apareció, el carro que él tenía en ese momento apareció, no se lo robaron porque siempre los cubrimos con la sangre del pacto del Cordero. En estos momentos, como vemos tantas circunstancias tan apremiantes, todo lo que está sucediendo en el mundo entero, necesitamos no solamente tratar de caminar lo mejor posible, pero sí usar las herramientas que Dios nos dio, usar las herramientas que Dios nos dio. Tú y yo necesitamos usar las herramientas que Dios nos dio. Necesitamos usar la sangre del pacto del Cordero, tomar la Santa Cena. La Santa Cena es un pedazo de pan y tomar la sangre, ungirla. Tú la puedes ungir, puedes poner tus manos y seguir las instrucciones. Yo te he enviado el flyer del instructivo de la Santa Cena, pero te lo voy a volver a enviar porque casi que nos toca aprendernos de memoria esos textos bíblicos, porque en un momento dado son de muchísima ayuda. Dice que debemos tomar, no podemos tomar la cena sin discernirla. Me encanta hablar de la Santa Cena porque yo tengo la certeza que la Santa Cena, además de cubrirnos, además de perdonarnos, ¿cierto? Además de lavar nuestras conciencias de obras muertas, ¿cierto? Le pedimos, Señor, lávame las conciencias de obras muertas y créeme que ha venido una cosa extraordinaria a mi mente. Estoy muy emocionada de cosas que Él me ha mostrado y me ha ido quitando
de pensamientos que a veces son pensamientos como fijos, que nada se quitan. Dios me ha quitado, yo tenía la tendencia, yo era muy insegura, muy insegura, muy insegura, y Dios me ha ido dando seguridad, 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 ¿cierto? Y la inseguridad trae celos, trae contienda, trae disensión, la chonjara en plenitud. Generalmente las personas que son inseguras, manejan la chonjara es la mala lengua, que se la voy a enseñar más adelante. La chonjara tiene 7 u 8, es una legión de las más poderosas y de las más sutiles que manejamos nosotros los creyentes. Los creyentes manejamos la chonjara a través de la cual le damos poder autoridad al enemigo de una manera increíble. La chonjara es la mala lengua, la crítica, la murmuración, los celos, la detracción, las herejías. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Y al aplicar la sangre del pacto del Cordero, Él ha ido limpiándome. Pero además de eso, ¿cierto? Cuando tú te vas a acostar y llamas, invoca la sangre del pacto del Cordero y pides, sumerges a todas las personas a tu alrededor, créeme que vas a empezar a tener sueños diferentes, sueños donde vas a dormir de una manera especial y el enemigo no te va a poder tocar. El enemigo no te va a poder tocar, ¿cierto? O las estrategias que el enemigo, Satanás, a través de las diferentes personas que manejan, ¿cierto? Todas las vertientes que hay, porque hay muchísimas formas a través de las cuales el enemigo se manifiesta. Necesitamos comenzar a pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude, pedir al Padre que sea haciendo, que tenga misericordia, que sea Él haciendo algo nuevo y sobrenatural en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles un tema que me pareció muy revelador. De pronto lo conocemos y lo hemos mirado, pero la manera como el Señor me lo comenzó a enseñar y meter en mi corazón me dio muchísima ternura. ¿Cierto? Hemos hablado de que somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo, pero la iglesia es una reunión o una asamblea de personas, ¿cierto?, que ha respondido al llamado de Cristo. Se supone que la iglesia, se supone que la iglesia se reúne, ¿cierto? Y es un conjunto de fieles unidos en adoración a Cristo. En adoración a Cristo, pero el Señor me instaba a que necesitamos ser iglesia no solamente cuando nos reunimos, no solamente hoy, no solamente cuando estamos en el edificio físico, sino que tú y yo necesitamos ser iglesia. Necesitamos ser iglesia todos los días de la vida. Todos los días de la vida tú y yo necesitamos ser iglesia, que podamos siempre, donde quiera que vayamos, no solamente cuando nos reunimos en este momento, ¿cierto? Sino necesitamos tener un carácter firme, constante, ¿cierto? En la práctica y en la eh, venerar, en la manera de celebrar a Cristo, más bien. Necesitamos celebrar a Cristo constantemente las 24 horas al día, 7 días a la semana, de una manera que no sea religiosa, sino sencillamente no perder la comunión con Él, porque iglesia es una reunión, una asamblea donde se celebra a Cristo, pero necesitamos hacerlo todos los días, no solamente cuando estamos reunidos en este instante, sino todos los días. Yo debo celebrar a Cristo. ¿Y cómo lo debo celebrar? Y está teniendo una comunión constante con Él. Sí, muchos van a decir, no, es que te volviste religiosa. Sí, la persona puede tildarse religiosa cuando lo hace de una manera donde el Espíritu no está, pero cuando tú oras en lenguas, constantemente conduciendo, cuando invoca la sangre del pacto del Cordero, oras en lenguas y le dices, Espíritu Santo, en lugar de pensar en la estrategia del problema, cómo soluciono, ¿cierto? Y comienzo a pedirle a Él que me enseñe. ¿Cierto, Señor? ¿Cómo soluciono el problema? No en el problema, sino cómo soluciono el problema. Y estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me lleve a toda verdad. Estoy celebrando a Cristo. Eso es ser iglesia. Es quitar toda religiosidad y andar como iglesia. Acompáñame a Efesios 2:19. Mira lo que dice la palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínate, además de ser iglesia, somos familia. A mí eso, yo de alguien, por eso alguien no me escuchaba. Ahora no, ahora es como
no se habla, pero cuando yo me convertí a Cristo nos decíamos la hermana Lucero, el hermano Otoniel, el hermano Jonathan, la hermana Elvira, cierto, se quedaron como esos modismos, pero tenía la razón bíblica de ser. Ahora nadie no nos decimos hermanos y creo que a veces como que se pierde ese lazo, porque al decirnos hermanos a mí me impactaba que había muchísimo más respeto del que ahora hay. Al meternos un poquito de modernismo y tratar de modernizar la iglesia, se ha ido perdiendo el respeto entre los hermanos. Ahora, después de la pandemia, se hubo como un rompimiento de lazos, ¿cierto? Y se nos ha olvidado que somos de la familia de Cristo y que nuestro Dios es un Padre. Cuando nos reunimos, perdón, cuando nos relacionamos con al Padre como Dios, se crea una barrera y es donde la persona anda en religiosidad, donde la persona conoce la palabra y tiene ciertos hábitos, pero no ha habido una renovación, no ha habido una conversión real y sincera al Padre. Y hay áreas de la vida que desde la primera parte, desde el primer momento en que conoció a Cristo, sigue caminando con los mismos hábitos, con el mismo carácter y va a terminar de la misma manera. Hablemos de Moisés. A Moisés le pasó ello. Moisés empezó, acuérdate que él empezó su formación desde muy pequeño y prácticamente que él diríamos que fue a Harvard, fue a la Javeriana, fue a la Sabana, ¿cierto? Y se hizo su carrera, su profesión, él, un legislador como él, pocos, no he conocido otro con tanta exactitud como Dios a través de esa facultad que él tenía, ha organizado al pueblo de Israel prácticamente hasta el día de hoy. Y él entró con rabia, con ira. Acuérdate que él entró al desierto con ira porque él vio como un Egipto mató a un hebreo y le dio tanta rabia que tomó por su mano, tomó la justicia y lo mató. Perdió comunión con Dios porque se airaba con mucha facilidad. Se airaba con mucha facilidad y acuérdate que perdió la oportunidad de vivir el cumplimiento de promesas porque también terminó airado. Yo te quería hacer la pregunta, ¿qué conversión ha habido en ti? De la persona que conoció a Cristo a la de hoy, qué cambios han habido, pero no cambios, porque todos Dios nos, a mí, haciendo, estudiando hoy para hacer esta eh, enseñanza, yo podría decir que hoy soy una persona completamente diferente a la que entré a caminar con Dios, cierto, Dios ha transformado mi vida de una manera extraordinaria, pero algo de lo que tengo que decir es que yo era muy amarga. Y Dios ha transformado mi vida de una manera extraordinaria. Me pongo de mal genio, pero jamás en la misma tónica que antes. Soy la misma persona, aún todavía aún más radical que antes, pero antes lo hacía con mi carácter humano y hoy puedo decir que Dios ha puesto alguien me decía, eh, transmites algo muy bonito, Lucero. Decía, gracias, porque eso es solamente mi rey en la vivencia de él, pero también al proceso de morir. Necesitamos pedirle al Padre que nos ayude a ser esa familia de Él, que Él pueda venir y decir, te he transformado y que no seamos esos Moisés, porque Moisés usó todo el conocimiento de Dios, todo lo que hizo para cumplir con sus anhelos, pero no para traer esa transformación. Acuérdate que en Hechos, por favor, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 3, ¿cierto? Capítulo 3. Versículo 17 dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Está hablando de la crucifixión de Cristo, ahí está hablando Pedro, ¿verdad? Que fue su primer discurso ante 3.500 personas, habiendo sido lleno del Espíritu Santo. En ese momento había recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, así que, mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca
todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a que en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Qué quiero decirte con esto? En tu vida que Dios necesita restaurar, no lo que nosotros queremos, sino se supone que tú y yo estamos a la manera de Cristo, queriendo hacer la voluntad. Él dice, el Señor Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces necesitamos converger a Él, que Él sea haciendo, cierto, que Él sea haciendo algo nuevo y sobrenatural. Entonces, somos la iglesia para celebrar a Cristo, pero también somos la familia de Dios y para establecer el reino de los cielos. ¿Cómo estamos estableciendo el reino de los cielos? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cierto? ¿Cuántas esmeraldas o diamantes tiene tu corona? ¿Y qué coronas te has ganado para el Padre? ¿Qué coronas? ¿Qué corona nos hemos guardado, nos hemos ganado para Dios? ¿Qué coronas tú le vas a ofrecer en el juicio del trono blanco? ¿Qué corona le vas a entregar a Él? Entonces necesitamos pedirle al Señor que entre en nuestras vidas y comience a hacer esa transformación a la manera de Él. No quiere decir que Dios va a hacer, tengo la certeza de que vienen momentos muy especiales. Dios nos está preparando para cosas muy especiales, pero nos corresponde a ti y a mí ser, comenzar a ser la iglesia de Cristo, que es la que celebra. Acuérdate que la iglesia es la novia, pero también es la esposa. La novia es la que se presenta en todas las partes, la novia es la que estamos en amores, y la esposa es cuando Él nos cuenta los secretos. En ese momento estamos ejerciendo el mismo punto. Somos la iglesia que lo estamos celebrando, somos familia de Cristo Jesús y nos debemos compartir tú y yo como familia. Somos la novia de Cristo en este momento, somos la novia de él. ¿Cuándo? Cuando lo estoy celebrando, cuando lo estoy adorando. Pero soy la esposa de Cristo cuando me arrodillo y él viene y me cuenta los secretos, porque los esposos comparten secretos, los esposos se ponen de acuerdo, los esposos tienen intimidad, los esposos tienen la intimidad, ¿cierto? En momentos extraordinarios, cuando él viene y me toca, es cuando yo soy su esposa. Al hombre o a la mujer, cuando él viene y él se puede amalgamar en mí, y él y yo somos una sola persona, ¿cierto? Una sola carne. Él viene y me toca y le permito que él entre y llegue y me toque. Soy su esposa, soy su novia cuando le estoy celebrando, cuando estoy cuando estoy afuera predicando el evangelio, cuando estoy compartiendo de su palabra, soy su novia. Entonces necesitamos pedirle al Señor que seamos haciendo, somos la familia de Él. ¿Qué estamos haciendo como familia? ¿Cómo nos estamos comportando como familia? No solamente a través de la oración, sino cómo necesita Él que seamos, ¿cierto? Acompáñame al libro de Gálatas 6:10. Acuérdate que necesitamos convertirnos y arrepentirnos para que vengan tiempos de refrigerio sobre él. Él me hacía ver que, él me hacía ver que en una familia, en un hogar, se va a presentar la situación las N de veces cuando, si las N de veces se van a presentar la misma situación hasta que uno de los dos se rinda por completo a Él y viva la misma situación a través de Cristo, no como la persona que es, sino a través de Cristo. Eh, Necesitamos comenzar. Dios ha permitido que en algunos momentos me reúna con mis hijos y se han presentado circunstancias que se fueron muy parecidas e iguales como cuando yo estaba casada y estábamos todos reunidos en la casa y se han presentado las mismas situaciones, las mismas cosas, pero yo decidí no actuar ni en mi criterio, sino poner por obra la palabra, y Dios me ha dado unas victorias que estoy impresionadísima. Estoy impresionadísima. ¿Cierto? Antes me levantaba e imponía y se hacía, alzaba la voz, ponía mi punto de vista y las cosas se empeoraron, pero ahora me quedo callada, voy a Cristo. Pues Señor, enséñame a manejar este asunto y me he podido reunir.
con la persona con la que tengo el inconveniente, le digo, mira, pasó esto, por favor, ¿qué vamos a hacer? Y como ya no soy yo el motivo de abrirle la puerta al enemigo, porque, por ejemplo, en mi caso, la mujer sabia edifica, pero también a través de mí, que era la que edificaba, entonces yo le abría la puerta a la destrucción, a la contienda. ¿Tú a qué le abres la puerta en tu casa? Necesitamos entender eso, por eso somos la iglesia. Necesitamos entender eso, cuál es mi papel, qué es lo que Dios necesita que haya, cuál es el rol. Entonces tenemos el rol, a veces tenemos los roles muy identificados. La mujer cocina, lava, plancha, la mujer ayuda y el esposo, se supone que el esposo es el que da el sustento, el que mm, trae la provisión, es el que dirige la oración por muchas cosas, ahora lo hacemos nosotras, pero no quiere decir que a través de eso, si mi criterio, si mi punto de vista está resguardado por un concepto bíblico, Dios me respalda. Si no, estoy actuando en la voluntad permisiva de Dios y puedo acarrear situaciones incómodas y puedo meterme en asuntos incómodos con Dios. He aprendido que a veces nosotros los cristianos somos los que nos falta mucha sabiduría. Escuchando a una apóstola aprendí algo. Me impactó lo que ella dijo. Ella dijo que el Señor Jesucristo no venció a Satanás reprendiéndolo, no venció a Satanás echándolo fuera ni ministrando, ni exponiéndole la palabra. Lo venció con sabiduría. Y dije, claro, tiene toda la razón. Y hoy leyendo la palabra, acuérdate que la sabiduría es el principio del temor a Dios. El temor a Dios es el respeto a Él. ¿Cuántas cosas hacemos porque queremos y no porque le obedezcamos a Él, sino actuamos después en un en una pataleta y le decimos que nos perdone, pero él lo que él busca es que tú y yo nos convertamos en esos agentes promotores de lo que él necesita, ¿verdad? Dios va a hacer, Dios va a permitir a veces que lleguemos en un punto fuerte que vengan y haya contienda, pero créeme que Dios va a permitir si en ese momento, por ejemplo, yo soy la autoridad, pero me bajé y le dije, no voy a pelear, no voy a contender, y le escribí, ta. Y esperé que le pasara el mal genio y le volví a hablar y las cosas fueron completamente diferentes. No dañé la paz del hogar, pero lo más importante, no tuve que ir así. Él me va a perdonar. Dios nos va a perdonar las 70 veces que necesitemos en el día o en el minuto, porque Él es perdón y misericordia. Pero no quiere decir que si yo persisto en ese hábito y costumbre, voy a necesitar disciplina de parte de Él. Voy a necesitar disciplina delante de Él si es un hábito recurrente en el cual yo le doy vida a una obra de la carne. Entonces, a veces nos buscamos malos innecesarios cuando no queremos vivir la palabra. Necesitamos vivir la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Somos la iglesia de Él para celebrar, no solamente en adoración, no solamente cuando la leo, sino yo lo celebro. Soy la iglesia de Cristo cuando le doy vida a su palabra y camino en los preceptos de Él. Los preceptos de Él son los mandatos que Él nos da. Yo te hago una pregunta, ¿cada cuánto lees el libro de Proverbios? El libro de Proverbios nos da los preceptos de cómo hacer y qué no hacer en momentos dados. Hay que estudiar a veces más el libro de Proverbios que otras partes de la Biblia porque trae demasiadísimas enseñanzas, una profundidad que estoy impresionada. Somos la novia de Cristo cuando yo lo celebro. Acuérdate que los novios no tienen intimidad, entonces cuando soy la novia, cuando estoy adorando, cuando le estoy exaltando, cuando estoy en una reunión compartiendo de él, soy la novia, soy su esposa. Cuando yo me arrodillo y él comienza, le comienzo a contar mis cosas personales, le pido su intervención, le pido su ayuda y él viene y me da secretos. Ahí soy su esposa. Cuando al ser su esposa comparto la misma autoridad, soy coheredera juntamente con él. Soy coheredera para levantarme y prohibirle al enemigo que venga se venga y se meta en mi vida. Yo tengo la misma autoridad, igual que el esposo tiene las llaves. Las llaves son autoridad, las llaves son autoridad, son responsabilidad. Él nos entrega las llaves para venir y abrir los secretos que él nos da a través de la Biblia y los puede usar. La esposa puede usar, el cónyuge puede usar las cosas del otro con la misma,
eh, libertad, ¿cierto? Y eh, puedo pararme a decirle al enemigo, hay un momentico, acá no vienes a maltratarme, no vienes a dañarme. Soy la familia. Cuando comparto, cierto, Él nos hizo herederos de su familia, el Padre. Cuando yo le digo, papá, papito Dios, ven, ayúdame, ven, papito Dios, lléname, guárdame, méteme en tu mano, perdón, méteme en tu regazo, me quiero meter bajo tus alas, papá. Cuando vengo y me someto a Él, no solamente cuando le digo, papito Dios, Abba Padre, sino el reconocerlo a Él como Abba, como el Padre, es cuando me someto a su autoridad, no cuando le saco las llaves y le digo, necesito que me hagas, es que eres Padre, ayúdame a hacer esto, y no le digo, Señor, ¿cómo es que tú crees que yo lo haga? ¿Cómo necesitas tú? Como necesito es que me des, Padre, necesito este milagro, soy impositiva. Pero cuando yo voy de la manera correcta, digo, Abba, Padre, te necesito, por favor, enséñame, dame la sabiduría, cómo manejo este tema, dame la sabiduría, cómo necesitas tú, yo que haga. Él va a venir como papá y me va a hablar, porque cuando yo no actúo de esa manera, Él va a venir como corrección. Él va a venir a corregirme porque dice la Biblia que al hijo que recibe disciplina. Entonces yo no puedo venir a creer que como soy yo cristiana, entonces, si yo llego donde mi mamá, yo me sujeto a la autoridad de mi mamá. Le pido perdón, le pido permiso. No es mi casa, salí hace muchos años, me casé, pero yo llego allá, ¿cierto? Y le pido perdón cuando vivía en la casa de Otoniel, porque Otoniel vivía en la casa de don José y la señora Ana. Había cosas que había que pedirle. Dice, voy a pintar la pared, voy a pintarla, por favor, ¿cierto? A él no le gustaban ciertas cosas. Hay que sujetarse así como cuando uno paga arriendo o no es dueño de la vivienda. En este momento tenemos que llevar vivir los parámetros bíblicos. ¿Cómo estás honrando tú a la autoridad con la que vives? Eso es ser familia, no solamente disfrutar de los beneficios, decir, es mi papá, me va a dar, necesito que me supla, necesito que, sino yo cómo lo estoy representando. Cuando yo entiendo que eres mi papá y aprendo a vivir bajo su responsabilidad, me someto a él, así las cosas no me gustan. Si él me dice, no te mueves, no hagas, no llames, no vayas, he estado en reuniones donde él me dice, te sales ya, no más, porque si te quedas, vas a entrar en problemas, vas a meterte en chisme, vas a meterte en murmuraciones y vas a perder autoridad. Yo inmediatamente me paro así, estén haciendo algo que me encante, me paro y me voy y me sujeto a Dios. Eso es tener a Él como papá, como la familia que Él es. En Romanos 8:28. Romanos 8:28, por favor, acompáñame. El libro de Romanos, capítulo 8, cierto, versículo 28 dice, sabemos que los que amas a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, estos a los que somos conforme ya, como a los que conforme a su propósito somos llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, así en el momento nos pueda parecer terrible, ¿verdad? En el 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos ayude a estar en su presencia y que nos permita eh, ir a Él para que podamos, ¿cierto? Eh, actuar, pedirle al Espíritu Santo. Pero mira lo que dice en Proverbios 8:14, perdón, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es, ¿quién te guía? ¿Qué, a quién acudes en un momento dado para tomar decisiones? ¿Cuánto tiempo oras en lenguas cuando vas a hacer algo? Por grande o pequeño que sea. Hay veces que nos gusta como estar andando rapidito, rapidito, pero Dios sabe porque a veces las cosas no se dan como quisiéramos, ¿cierto? Dice,
pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Necesitamos, cuando yo soy familia de Dios, hija de Dios, entonces estoy muy unida a Él a través de su Santo Espíritu. Le estoy pidiendo a Él que me llene, que me guíe. ¿Cómo es que necesitas tú que yo haga? ¿Cierto? ¿Cómo necesitas tú que yo haga las cosas para poder decir, soy miembro de la familia de Dios? Eso es ser iglesia. Iglesia no solamente es venir y compartir el domingo, diezmar, ofrendar, sino además de eso es vivir todos estos pequeños detalles. Nuevamente te repito, yo soy la novia de Él cuando lo celebro, cuando canto y danzo para Él, cuando comparto la palabra, soy su novia. Los novios generalmente son ante la sociedad. Soy su esposa cuando vengo en intimidad y le pido que me ayude, le cuento mis cosas más profundas y él viene y me toca en la intimidad y soy su esposa. Cuando comparto con él, él comparte conmigo su autoridad y me da la habilidad y siento de pararme a reprender, cierto de pararme a actuar como la señora que soy de él, cierto tengo las mismas eh, los mismos privilegios de ser de él y la misma autoridad, ¿cierto? Pero además de eso, de ser familia de la fe de Cristo, somos un cuerpo. Acompáñame a Romanos 12, del 4 al 5, somos cuerpo de él. Somos cuerpo de él. Romanos 12, del 4 al 5, ¿verdad? Mira lo que dice la Biblia, porque de la manera que un cuerpo porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no tenemos pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos uno, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de su fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué quiero decir con ello? Que no podemos decir, a mí me encanta, y es algo que extraño y le pido al Señor que me permita volverlo a disfrutar, y es cuando estamos en la iglesia, y yo los ponía, a mí por eso en las mañanas me encanta que ore el uno, que lo ore el otro. Y no se trata de quién ora mejor, porque no es quién ora mejor. No, no es quién ora mejor, ni quién sabe mejor, no. Si ustedes aprenden a discernir cada persona que ora, por ejemplo, en la mañana, me encanta, porque es la manifestación del cuerpo de Cristo. Si todo lo hacemos de la manera correcta, ustedes si se dan cuenta, cuando yo es después escucho las oraciones, las intercesiones de la mañana, digo, Padre, tú eres extraordinario. La persona que inicia ora de una manera, la que sigue concatena la misma oración, la otra que sigue le pone otro ingrediente, luego la otra otro ingrediente, y cuando yo finalizo le pongo otro ingrediente, pero no quiere decir que la una sea mejor que la otra, es que tú y yo somos cuerpo de Cristo, y cuando oramos todos hacemos la moñona, manifestamos toda la plenitud de Dios porque somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo, aquí no se trata de quién da más, no, el uno hace una manera, el otro lo hace la otra, y necesitamos pedirle al Señor que de igual manera se manifieste en las viviendas. Cuando yo estaba con Otoniel, a mí me fascina de pronto, y cuando nos reunimos también y nos da la oportunidad de orar, porque es que él tiene una visión de las cosas, yo tengo otra visión, y cuando nos unimos a veces él hacía una parte y yo la otra, y juntábamos las dos partes y hacíamos la plenitud de Cristo para el hogar. Yo te invito a que por favor comencemos, no nos comencemos, no nos sigamos juzgando. Me encanta reunirme con las personas y con algunas personas nos reunimos a hablar y nos ministramos. Me fascina porque es que la una da un punto de vista, la otra da la otra, y cuando todos nos unimos se siente una presencia, una plenitud en Dios extraordinaria. Cuando nos reunimos a adorar sucede lo mismo, porque cada una trae su tizoncito. Grande o pequeño, pero cuando nos reunimos todos y todos nos reunimos de la misma manera, sin criticarnos, sin dividirnos, sin decir es que es mejor o que es la mayor, no, aquí no se trata de él, se trata de manifestar a Cristo. Eso mismo debe hacerse en la familia.
Eso mismo debe de hacerse en la familia, que yo pongo esta partecita, yo pongo la otra, yo pongo así, no importa quién da más o quién da menos. Necesitamos ser una familia, necesitamos hacer un cuerpo. A veces pensamos que la cabeza porque está encima de la mejor, pero a veces algo que aprendí hace muchísimos años aprendí que a una persona se le quemó todo el cuerpo, se le quemó, pero le quedaron los piecitos, le quedaron como un muñón, un pedazo de cuerpo, de carne, todo, pero estos dos dedos meñiques no se le, los dos dedos pequeñitos del cuerpo no se le quemaron, se le mantuvieron. Entonces, el médico decía, es que Dios es tan perfecto y yo no decía, y eso dijo, es que los dos deditos pequeños del cuerpo son los que guardan el equilibrio en el cuerpo entero. Yo decía, Dios mío, y a veces los despreciamos, a veces los ponemos por, y generalmente, por ejemplo, los deditos míos, Dios mío, tú me hiciste con amor, pero si vamos a mirar, mis dos deditos son, esos dos deditos son a veces, las uñitas de esos dos deditos son las más feas, las mías son las más feas, tienen que trabajarlas un poquito porque tienden a ponerse más duras que las otras porque aparentemente no tienen como todo el peso de mi cuerpo. ¿Sí me entiendes? Aquí no se trata de quién es más, de quién es menos. Se trata de que si todos nos unimos, si todas las iglesias aprendiéramos a mirar, es que una iglesia, Dios la tiene, la utiliza para hacer rompimientos, para ir a hacer rompimientos y nosotros vamos detrás haciendo. A todos Dios nos ha dado de su presencia, a todos los miembros del hogar igual. ¿Qué tal si en ese momento le pedimos perdón a Dios si en algún momento es que yo soy mejor porque no, nadie es mejor que nadie. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, todos somos la honra y la gloria es para Él. Y a Él es el que vamos a festejar, a Él es el que vamos a dar. Somos de su familia. Dios nos ha hecho parte de su familia. ¿Y qué tal si le pedimos perdón al Señor si nos hemos vuelto el mimimi y no me interesan los demás, sino mi núcleo, mi familia y lo demás que pase de contar? Cuando participan todas las personas y yo vuelvo a escuchar el audio. Y a veces, no, es que yo no sé orar ese pedacito, pero a veces ese pedacito era lo central de la oración de ese día, sino que como a veces yo necesitaba que me hicieran, yo necesitaba, entonces le podemos como relevancia a otras cosas, pero no, todas las oraciones son tan importantes delante de Dios. Les voy a dar un testimonio. Yo estaba embarazada de Nicolás Rivera, mi segundo hijo. Y en la iglesia se hacían los ayunos los sábados. Yo tuve en mi corazón que era como el último ayuno al que yo iba a ir ese año porque iban a ser Nicolás y ya era como era el último sábado de noviembre. Ya se suponía que por fechas tenía que organizar todo, arreglar todo para ir al parto, ¿no? Entonces yo me fui al ayuno. La idea mía era que el líder de el ayuno orara por mí, el pastor, y pues que hiciera toda la oración que se supone se hace. Pero resulta que ese día el líder tenía algo que hacer, el pastor, y él dijo, bueno, ore el hermano de la izquierda por el de la derecha y el de la derecha por la izquierda. Y cuando yo me di cuenta, volví a mirar, estaba Pompilio. Y Pompilio era un señor que llevaba congregándose muy poco tiempo, o no me acuerdo, pero él tenía el hábito del cigarrillo, entonces transpiraba nicotina de una manera compleja. Y dije, bueno, cuando termine el servicio voy a buscar al líder para que ore por mí, si tengo que esperarlo, espero. Y Pompilio oró, Señor, que cuando esta mujer esté en las labores de parto, tú le des la fuerza de 10 búfalos. Por favor, Señor, la bendigo y que todas las cosas salgan perfectas. Amén. Dije, pero qué oración como tan... No, esa oración definitivamente. Yo necesito algo diferente, que oren por todo lo que se supone que necesitan orar. Les digo una cosa, cuando fui a tener a Nicolás, era el 1 de diciembre, era un jueves para un viernes. Era la única mujer que en ese momento estaba dando a luz.
me pusieron pitocin, yo tengo el problema de parto seco, además de eso, tengo doble entrada al útero. Nicolás venía con el cordón umbilical enrollado en el cuello, entonces no duré, empezaron mis dolores el lunes, el martes rompí tapón vaginal, miércoles, jueves. Ya era amanecer para el viernes cuando él nació. Y yo estaba muy agotada. Yo estaba exhausta, exhausta, estaba quemada soy alérgica al látex, entonces cuando me hacían los tactos, no, yo estaba y estaba sola. A la madrugada iban a ser como las 6 de la mañana, cuando de pronto yo orando en lenguas y Señor, ayúdame, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, por favor, ayúdeme. Y él me dijo, Dios me habló y me dijo, hoy hago efectiva la oración de mi hijo Pompilio. Te voy a dar la fuerza de 10 búfalos. Y te digo, sentí como me hubieran, no sé, metido una inyección, respiré profundo y tuve la fuerza y en la camilla nació Nicolás. ¿Sí me entiendes? ¿Ves qué tal si en este momento le pedimos perdón a Dios, hemos juzgado la oración de la una o de la otra? Si nos ha parecido que la oración de Pepita no es, y a nuestro juicio no estará correcta, porque somos un cuerpo y necesitamos ser un cuerpo en todas las partes, no solamente aquí en la oración, no solamente cuando estemos orando, no solamente aquí cuando nos estemos reunidos, sino en la casa. No puedo despreciar a nadie porque es que lo hace diferente a lo que... Eso para mí ha sido toda una escuela porque yo era exageradísima, exageradísima con el aseo. Yo desbarataba, hacía y yo era la única que lo hacía perfecto. Ahora, después de todas las cositas que yo he vivido, he aprendido a agradecer que me ayuden, o que las niñas o las personas me hagan las cosas, y he aprendido a darle gracias a Dios por las personas que me colaboran como lo hacen, la que cocina o la que me ayuda en lo que sea. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios por querer? No hemos sido cuerpo, porque tenemos que dar testimonio de todas estas áreas donde quiera que vayamos. Así tú eres jefe, Padre, tener la humildad, la mansedumbre de decirle, Señor, ayúdame, ¿cómo necesitas tú que yo sea cuerpo en el rol de ser líder, en el rol de ser mamá, en el rol de ser hermana, en el rol de ser hija, en el rol de ser esposa, de ser cónyuge? ¿Qué tal si cierras tus ojos, si te has levantado y te has creído que eres la única o el único? Eso es altivez y soberbia y por eso las cosas son muy complejas. Y a veces creemos que Dios, porque nos hace nos da respuestas a las oraciones, estamos aprobadas por Dios. No, estamos respaldadas. Y una cosa es el respaldo y otra cosa es la aprobación. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y le pides al Señor perdón si has dejado de ser cuerpo en algún área, donde quiera que estés, en la iglesia, con la familia? De pronto no hicieron el plato con todos los detalles que tú los haces, de pronto no te hicieron y te has vuelto soberbia, altiva, aún te has vuelto con raíz de amargura. Siento en mi corazón que hay personas que tienen raíz de amargura porque es que yo soy la mejor que administro, es que yo soy el mejor que administro. El Señor me enseñaba que a veces le hemos quitado autoridad a las personas y privilegios de hacer cuando nos hemos impuesto. No es que yo no hago eso porque me parece injusto. Eso es soberbia y altivez. Eso es ser justiciero. Eso es ser tirano. ¿Y cuántas veces hemos sido víctimas del tirano, hemos sido víctimas del justiciero, hemos sido víctimas de un verdugo? ¿Qué tal si inclinas tu rostro y le pides, Señor, perdóname y ayúdame con la soberbia? Todo esto es lo que te estoy hablando, el fruto de la soberbia. Dios quiere que para ser cuerpo de Cristo necesitamos tener humildad a la manera de Él. Para ser familia necesitamos ser familia a la manera de Él. Ir y abrazar. No indica de que si yo me vuelvo a hablar con una persona que por alguna eventualidad tuve algún roce, alguna diferencia hace algunos años, yo necesito perdonarla y decirle
no hay deuda, todos los pecados son remitidos, porque si yo no perdono y mantengo el perdón, no es que ese día a las 5 de la mañana del domingo 3 de febrero del año 62 a las 2 de la mañana venía con el saco rojo. Eso yo la tengo, a esa persona la tengo atada. Aun cuando en el corazón, no es que no me ha venido a pedir perdón como yo quiero, en mi corazón tengo una cárcel para esa persona y me he vuelto amargo, amarga, y por eso es que se cierran los cielos, por eso es que las cosas no fluyen como necesitamos fluir. Hemos hablado de la iniquidad, yo pido, hago la hoja de vida, pido perdón y tal, pero no se trata solamente de pedir perdón, se trata de actuar diferente a como esas personas actuaron. Se trata de resarcir. Acuérdate que el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Segunda de Corintios, este es algo que me ha retumbado y ha sido algo de lo que posiblemente no me ha tenido, me ha tenido de verdad, como diríamos, cabezona, y he meditado esta porción bíblica y la he mirado en otras versiones y todas dicen lo mismo, ¿cierto? Dice y del 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién nos lo dio? El Padre a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es el único ministerio que todos tenemos, además de ir y predicar el Evangelio? El ministerio de la reconciliación. Si todavía hoy me tomo todo personal, que es que me hicieron, que es que, uy, qué rabia, yo pasé por ahí, pero muchos años de mi vida desperdicié cuando todo me lo tomaba a pecho. No es que me lo hicieron y es que, uy, no, es que como me dolió. Si a mí me duele algo es porque en esa área es carne esa área. Está amparada bajo una obra de la carne. Créeme, te lo digo con autoridad. Ayer o antes de ayer, bueno, un día en la semana hablé con alguien y hice un comentario que me iba doliendo y le dije, padre, y me dijo, bueno, al final, ¿qué quedamos? No te tomes todo personal, porque esa persona lo dijo desde su punto de vista, esa persona lo habló, y si te dolió es porque todavía tienes áreas de falta de perdón y necesitas madurar, necesitas perdonar, necesitas poner esa área en ayuno y oración. Y a veces pensamos que ayunar y orar es por la respuesta financiera, por el milagro, pero también porque cuando yo ayuno, pongo en servidumbre mi carne. Y le digo, esta área, le digo, Señor, esta área la necesito cambiar esta área, Señor. Todavía me puede, que digan, todavía me puede, que no me tengan en cuenta, todavía me duele, Señor, por favor, ayúdame. El caminar con Dios no solamente es aprender la palabra, no solamente es diezmar, no solamente es pararme a reprender, no solamente es pararme a memorizar la palabra, a orar y que baje la presencia de Dios. Lo más importante es la transformación, es la conversión de la persona antigua a la manera de Cristo. Para eso es que Dios nos está haciendo para que cuando yo lo hago, en las áreas en las que Dios esté tratando en este momento tu vida o la mía, cuando yo hago la conversión y pongo mi concepto por una parte de la Biblia, le doy vida a la palabra, ahí es donde yo estoy estableciendo el reino de los cielos y a través de esa área que ya he puesto bajo servidumbre de Cristo y ha muerto en mi vida, es que Dios va a hacer algo nuevo y sobrenatural. Mientras tanto, estamos como dándole la vuelta a la manzana y la vuelta a la manzana, entonces se nos va a convertir, porque yo salí de allí, yo le digo al Señor, Padre, ¿cuántos años de vida, de ministerio desperdicié cuando todo me lo tomaba personal? Si quieres, te vuelvo a mandar el libro de los cuatro acuerdos para que lo leas. El libro de los cuatro acuerdos no te dice en Mateo 5 eh, 5:23 habla de la ira y el perdón, ahí no te dice, pero sí te lleva a entender que las personas, todas las personas actúan desde sus heridas, desde sus puntos de vista, y si yo me involucro, en lugar de yo salir, voy a meterme en el proceso del sea el cónyuge, sea la mamá, sea el hermano, sea el hijo, la hija, sea la suegra, la consuegra, si yo todavía me engancho, yo hago ataduras en el mundo espiritual, lazos que me van a tener. Entonces, siempre que va a ocurrir algo, ese lazo va a traer que hayan yugos de esclavitud, ligaduras de impiedad y me va a impedir que yo avance y que obtenga el resultado que Dios necesita que yo tenga.
Necesitamos de verdad darle, convertirnos del mundo que traíamos a al reino de los cielos. Necesitamos ser ciudadanos del reino de los cielos. Por eso te estoy hablando de la familia de Cristo. Se supone que normalmente todo esto se debe aprender, determinar, tomar decisiones, no de volver a enojarme. Que diga lo que quiera. Dice Cristo que voy a poner la otra cacheta, la voy a poner. No me voy a enojar, porque el problema es que si yo me enojo, inmediatamente caigo en manos del enemigo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Que dice la Biblia. Entonces, si yo me vivo poniendo mal genio, si yo me vivo poniendo triste por la misma situación, estamos haciendo las cosas que no son correctas delante de Dios. Y es la aprobación, no el respaldo, es la aprobación de Dios la que tú y yo necesitamos mirar, porque somos la iglesia de Él, somos su familia, somos su novia, somos su esposa, ahora somos su cuerpo. Necesitamos entender que es a Cristo al que necesitamos replicar. Él es nuestro referente de referentes, porque cuando yo pongo de referente al pastor o a la pastora, cuando yo pongo de referente a, estoy impactada, Dios nos ha dado una profecía bíblica que iban a caer estrellas, estrellas. Y pues las estrellas se supone que son líderes espirituales, pero me estoy impresionada todo lo que ha caído, todas las cosas que han salido, todas las personas que se han involucrado en tantos temas que yo digo, Padre Celestial, ayúdanos, porque Dios está quitando todos los referentes que no son correctos en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Necesitamos ser el cuerpo, que nadie es mejor que nadie y hay que entender que si soy miembro del clan Barrera Cubides, increíblemente, así yo no me hable todos los días con ellos, pero yo puedo ingerir en la vida de ellos a través de la oración de mis sobrinos. Yo no necesito estar metida allá, pero sí he logrado cosas extraordinarias, he roto maldiciones en la oración que he podido hacer. Pero como mis hijos tienen el ADN del papá, entonces yo tengo que ver que la familia de él, toda la familia del papá y mis hijos camine mejor que yo con Cristo. Yo no puedo venir a fomentar cosas que nada que fomentar, sino tengo que ser testimonio. Yo me preguntaba, hablando con alguien ayer, llevábamos 20 años sin hablar con esa persona, me impactó, ¿cierto? Me impactó y ella me decía, no, Lucero, tu concepto, tú no me impactaste, era la persona que necesitaba. Ella conoció a María Esther en mi vientre, yo estaba embarazada de María Esther la última vez que nos hablamos con ella, ¿cierto? Y me impresionó cuando dijo, es verdad todo lo que me han contado de ti. Yo te hago una pregunta, ¿qué habrán dicho de ti? Pero lo más importante, que a quién representas tú en la vida de ellas, tú has sido tropiezo para que hombres y mujeres caminen con Dios. Acuérdate que dice la Biblia que es mejor que nos atemos una cuerda al cuello y nos echemos al mar. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios? Si por nuestro mal comportamiento hay personas que no quieren caminar con Dios, si por nuestras cosas, una cosa es que ellas piensen que debe ser cristiana de esa manera y delante de Dios, ¿cómo están las cuentas? Es delante de Dios, cómo estamos caminando, cómo estamos estableciendo el reino de los cielos, cómo es que estamos caminando en él. Necesitamos entender que tú y yo somos representantes de Cristo, que es el otro punto de quién somos en Cristo. El otro punto es que yo soy representante, tú eres una carta abierta donde quiera que estés. Ahora, ¿cómo han leído esa carta? Han leído de que, wow, qué mujer, cómo representa a Cristo. Me quito el sombrero. No, uy, es que es altiva, es que, ¿mm? ¿Cómo estamos representando a Cristo donde quiera que vayamos? ¿Cierto? El otro punto es que acuérdate que somos la familia de Dios. Él es nuestro papá, nuestra máxima autoridad. Somos la novia, la esposa. Somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero también somos el templo de Cristo. Somos el templo de Cristo. Entonces, al pensar que somos el templo de Cristo, no solamente es cuidar mi cuerpo de que estoy comiendo, pero también es cuidar mi cuerpo de que estoy pensando, cuidar mi cuerpo de qué es lo que alimento, la rabia, la ira, el enojo, la tristeza, la depresión, qué es lo que más alimento. No solamente
comiendo dulces, chocolates, carbohidratos, comidas con todas las cosas que ahora se supone son terribles porque me impacta que nos cuidamos muchísimo en la comida, no azúcar, no sal, no tantos carbohidratos, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, pero el templo que somos de Cristo, ¿cómo lo cuidamos? ¿A qué le damos más rienda suelta? ¿A la rabia, a la ira, al enojo, a la preocupación? Todo nos choca, nada nos gusta. ¿Cómo estamos alimentando el templo de Cristo? A mí algo que me impacta, vamos un momentico a Efesios, al libro de Efesios 3:20, ¿cierto? Mira lo que dice la palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso me ha impactado. ¿Qué poder actúa en ti o en mí? La rabia, la ira, el enojo. ¿Te has sentido humillada, maltratada? ¿Te has sentido... ¿Cómo has estado allí? Entonces, ¿qué tal si en ese momento le pides a Dios que por favor nos ayude, que cambie todo lo negativo y que nos ayude? Es un momento muy significativo porque tú y yo somos el templo de Dios, el que Él habita en tu vida y en la mía. Pero yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero cuando hay un mal olor en la casa, ¿qué pasa? Cuando hay un mal olor en la casa, ¿qué hacemos? Cuando hay un mal olor en la casa, ¿qué hacemos? Generalmente cuando hay mosquitos, no, pero ese mosquito de tiene ese mosquito de algún lado, nació en algún lado. Cuando yo encuentro un mosquito en la casa, yo desbarato la casa hasta que busco, limpio, hago, echo el huele huele, corro aquí, corro allá y comienzo Espíritu Santo, pero ¿de dónde viene ese mosquito? ¿De dónde viene el mal olor? Entonces me da el ataque de limpieza, entonces comienzo a lavar todo, a correr todo, a limpiar todo, ¿cierto? Ahora imagínate cómo será Dios, que es la esencia de la santidad. Él es el amor, Él es la santidad, Él es el perdón, Él es el Dios de la misericordia, Él es el Dios. ¿Cómo actuará en tu vida y en la mía cuando hacemos lo que hacemos? Cuando nos llamamos de envidia, de enojo, de ira, de rabia, de soberbia, cuando no es que tal persona me cae mal y no la puedo pasar y a veces es una persona como tan importante porque a veces no aprobamos a nadie porque tienen que ser como yo quiero, pero no sabemos esa persona que está pensando de mí. Si yo siembro cosas negativas, voy a recibir cosas negativas. Créemelo, créemelo, créemelo. Si yo siembro cosas negativas, voy a recibir cosas negativas. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que sea Él haciendo algo nuevo y sobrenatural hoy. ¿Cómo eres si somos el templo del Padre? Está en Primera de Corintios 3:16, acompáñame. Si somos en Primera de Corintios 3:16, dice la Biblia que tú y yo somos el templo del Padre, ¿cierto? Mira lo que dice. La Biblia, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios te destruirá y Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual soy santo es. Imagínate, somos para Él demanda santidad para que pueda estar en nosotros, para que, según el poder que actúa en ti y en mí, no puede ser ¿cuál sería? Haciendo las cartas, cuando hice las cartas y todavía sigo haciendo cartas, pero ya el contenido, gracias a Dios, todavía es negativo, pero no en la misma esencia de las primeras cartas. Yo comencé a analizar la carta que le hice a Otoniel, la carta que le hice a mi mamá, a mi papá, me senté la carta. Yo te invito a que hagas las cartas, que te sientes y si tienes rabia contra alguien, siéntate y hazle la carta y en esa carta vomita todo lo que tengas, rabia, ira, enojo, no acepto, tengo rabia, te odio, no puede ser odio que hagas esto, no he podido perdonar tal cosa. Eh, Cuando yo me senté, le hice la carta y luego la leí, yo decía, Dios mío, qué terrible. Yo estaba en pecado, dice la Biblia que el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Ese es el fin que Dios está pidiendo por ti. Ese es el fin. Por eso Él dice que sabéis que sois el templo de Dios, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno destruyera el templo de Dios, Él lo destruirá porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, no solamente es cuidarnos de no comer gluten, de no comer el azúcar, la sal, de no comer el carbohidrato, de no comer la proteína roja. Eso es importantísimo, pero lo más importante es qué tienes por dentro, cómo están esas obras de la carne y no necesitamos estar, mira, si adquirimos el hábito, a mí yo salgo a caminar cada tercer día. Cuando no he podido, me pongo muy mal, pero cuando yo salgo y vuelvo a caminar, ¿cierto? El tiempo que doy, yo vuelvo a revitalizarme. Cuando vuelvo a dormir las horas que son, mi cuerpo comienza a ser increíblemente, se revitaliza, ¿cierto? Cada cuánto tú haces la hoja de vida. Cada cuánto te dedicas tiempo a pedirle al Señor, Espíritu Santo, muéstrame, redargúyeme de pecado. ¿Cuáles son las obras de la carne que mora? ¿Cuál es mi hombre fuerte? ¿Cuál es mi hombre fuerte? ¿Cuál es el hombre fuerte que me maneja? ¿Cuál es el hombre fuerte que custodia mi casa? Soy la casa de Dios, ¿cierto? Soy el templo de Dios, soy la familia de Dios, soy la iglesia de Dios, soy la novia de Dios, soy la esposa de Dios. Que no terminemos como terminan los hogares de 30, 40 años, que no pueden estar ya el idioma de ellos es contender. El idioma de ellos es echarse la madre y cuando no se la echan, se sienten mal el uno con el otro porque no se trataron mal. No podemos habituarnos a ello. No podemos habituarnos a estar enojados, no podemos habituarnos a estar enfermos, no podemos habituarnos a estar en escasez. Es momento de comenzar a reevaluar quiénes somos en Cristo. Necesito que lo hagamos, por favor, cierra tus ojos, que sea el Señor haciendo en esta noche, que en todas las partes, soy el templo donde voy. Cuando tú llegas al templo, cuando tú llegas al templo de Dios, ¿cierto? Cuando tú llegas al templo de Dios, a la iglesia, alguien me decía, "Ay, pastora, cuando llego a tu casa, no, yo comencé a eructar desde el mismo momento en que llegué. Comencé a eructar porque ya no vino a mirar si estaba bonita o fea, sino dice la presencia de Dios me tocó, no, qué presencia de Dios, se sentía el amor de Dios, se sentía la santidad. Yo decía, wow, pero cuando yo voy y abrazo al uno o al otro, cuando me encuentro con alguien o cuando comparto con alguien, ¿qué le dejamos? ¿Cuál es la esencia que transmitimos? Hay momentos en que la semana pasada y antepasada estuve un poquito down, todavía estoy saliendo y cuando me siento así yo me replego porque no puedo contaminar, porque contaminamos con lo que somos. Entonces cierra tus ojos y pide al Señor que sea esta noche, que te ayude a ser donde quiera que vayas el templo de Él, donde se respire paz, donde se respire no hombres fuertes que nos gobiernan, porque mira lo que dice en Lucas 11 20 y 21. No es que yo soy la justicia de Dios, no, yo no soy la justicia de Dios haciendo la justicia, y es que yo tengo la razón y tiene que ser así. No, hermano, no, hermana, así no son las cosas. No son las cosas así. No puede ser así, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Señor que sea Él haciendo algo nuevo y sobrenatural. Dice, cuando el hombre armado, perdón, cuando el hombre fuerte, armado, guarda un palacio, en paz posee todo lo que está en él, pero no en paz, sino todo lo que tiene lo mantiene en orden. Es que estoy tranquila porque tengo la beca, sin él, está todo barril, limpié el polvo. Cuando eso se hace, queda uno como, uy, qué rico. Pero cuando uno perdona, cuando uno vive la palabra, ¿cuál es el hombre fuerte tuyo? Nos toca pedirle al Señor que nos enseñe a discernir, que podamos conquistarnos nosotros para poder luego entrar al siguiente nivel que Dios quiera darnos. Y por último, somos los hijos de Él. Somos los hijos de Él. Somos los hijos de Él. Y a veces pensamos que somos los hijos más grandes porque tenemos las llaves del carro, las llaves de la casa, tengo la cuenta, no tengo deudas. Entonces a veces hay hijos que llegan, cambian su actitud cuando tienen plata. Cambian su actitud. Es que yo di tanta plata, entonces a ver.
yo diezmé, entonces puedo llegar a la actitud, la soberbia. Es que yo estoy diezmando, entonces a ver cuál es el punto. Y yo aquí soy la hija de malas que, no, 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 no. Eso lo hace una persona de verdad, que no solamente es orar, es leer la palabra, porque a través de la palabra adquirimos la sabiduría. ¿Cómo es que tú llegas y y caminas con Dios? Oh Señor, perdóname, y me vivo humillado, humillado, pero no vivo la palabra, entonces no soy obediente. Así yo me diga, Señor, es que soy el gusano de Jacob, soy el no, y no, Padre, aquí estoy, Señor, pero no hago ningún caso, no vivo la palabra para nada, en ningún lado soy testimonio. ¿Será que somos de esos hijos que somos amargura de espíritu? Porque hay hijos que son amargura de espíritu. No hacen nada de lo que uno les dice. Hacen, uno les da y, no, y miran la manera en cómo se salen con la suya cuando ya tienen cierto tiempo, cuando ya ganan la plata, cuando ya no piden instructivos, ya no hacen las cosas porque es que, a ver, yo ya sé, estoy diezmando, estoy leyendo la palabra, me congrego, pero ¿qué vivo? ¿Cómo soy como hija? Soy a la manera de Cristo. Imagínate, él tenía 33 años, hacía milagros, tenía poder, autoridad, era reconocido, tenía fama. Y a mí me impacta cuando dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él no dijo, Padre, perdónalos. Sí, él no, no es que tienes que perdonarlos por mí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. En todo hubo amor. En toda la vida de él hubo unos momentos de misericordia. Él no se tomó nada a pecho. Lo habían desnudado, lo habían latigado, lo habían abofeteado, lo habían escupido, lo habían escarnecido, se habían burlado de él, pero él tenía esas áreas, no importa, no, nunca se dejó mover de quién es él, nunca se dejó mover porque no vivía, no era cristiano almático, no era cristiano carnal, era cristiano de verdad convertido, transformado al Cristo vivo. No se dejó mover porque él sabía que es algo que en lo que todavía él sabía que si hacía cualquier situación, le daba derechos legales al enemigo y todo el proceso que había vivido y todo lo que estaba conquistando se podía perder, que a veces eso aprendí de alguien. Tantas veces dijo, estoy aburrido, no puedo más, es que estoy cansado. Sí, tantas veces lo dijo. Dios dijo, listo, es la última vez que usted lo dice, camine conmigo, ya no más. Y él, ¿cómo así? Si te vas a morir, esta es la última vez que vas a estar. Y cogió a todos desprevenidos. A veces se nos vuelve un hábito y costumbre quejarnos, lamentarnos, pero la Biblia dice, por ejemplo, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. La Biblia dice, da y se os dará. Si me entiendes, a veces nos llenamos de tantos argumentos porque no oramos en lengua lo suficiente, porque no leemos la palabra, porque no sacamos. Yo me decía, ¿cuánto tiempo hace que no estudias mi palabra como las estás estudiando últimamente? Porque entendí, le he pedido sabiduría, pero la sabiduría no llega sino a través de la palabra. Pues para ser sabia tengo que sentarme y leer la Biblia y leerla, ojalá, como yo le decía, mi riqueza más grande, tengo como 10 o 12 Biblias y todas son de una versión nueva y diferente la una de la otra porque eso me ha dado profundidad y me ha dado contexto, me ha dado la capacidad de entender varias cosas. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos ayude a ser el hijo que Él quiere, la hija que Él quiere, que seamos de la familia de Él, que seamos el templo del Señor Jesucristo, que seamos, cierto, la familia, la novia, la esposa, el cuerpo, el templo de Él, pero también el hijo donde Él se pueda regocijar? ¿Qué tal si cierras tus ojos y le pides perdón si en algún momento has sido ese hijo, esa hija, cierto? Si le hemos causado amargura de espíritu a él por la manera en que nos hemos compartido. Hay mamás, hay papás que se avergüenzan de hijos. Hay papás que se avergüenzan. Hay personas que se avergüenzan del pastor,
pero el pastor no tiene, no puede avergonzarse de todo lo que sabe, todos los secretos que sabe la vida de ellos, cómo actuamos cómo somos de convenientes y cómo actuamos con tanta soberbia. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios en esta noche? Randaba día. Ondiriba saiba, la bandari batagua, que sea el Señor entrando profundo, que sea el Señor haciendo riandiriba saiba, hola y anduriba tía saiba, Señor. Por favor, entra a la vida de él o de ella y sé tú haciendo, sé tú rompiendo, sé tú anulando, sé tú destruyendo cada plan y Señor las tinieblas, Señor. Yo te pido que impartas sabiduría, que nos ayudes a ser tu novia, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Padre, que seamos la esposa para que tú puedas venir a compartirnos los secretos y además ejercer autoridad como hace la esposa, que tiene autoridad sobre todo lo que es de su esposo, que vamos a hacer ese templo no solamente donde nos guardemos de qué comer, sino cómo es que vivimos, cuánto tiempo vivimos en amargura, Señor. El Señor me dice algo y te lo quiero transmitir. No sé para quién sea. Él me dice que hay una persona que le ha costado mucho trabajo perdonar, porque estás pretendiendo que vas a perdonar cuando esa persona cambie. Y te dice el Señor, no, no es condicionado. No es condicionado. Acuérdate que dice que si te dieron una mejilla, pon la otra, pero no ponerla, sino lo que yo quiero es un corazón contrito y humillado. Lo que yo quiero es una actitud diferente en ti, Jabandúa Saiwa. No te sientas humillada, ni abusado, ni abusada, ni humillado, ni humillada, sino vituperado, porque estoy trabajando contigo. Estoy haciendo a través del trato de tu cónyuge, dice el Señor, acuérdate que las piedritas del río, las de la mitad del río, las del lecho del río, son piedras ovaladas, pero eh, no tienen ninguna imperfección, no tienen ni fisuras, ni tienen la estructura, no la tienen corrugada, sino son lisitas, suaves al pacto. Eso estoy haciendo, estoy perfeccionándote, estoy enseñándote cosas, te estoy enseñando a ser manso, mansa y humilde de corazón, te dice el Señor, rabando a Saigua. Hoy, Andiri Saigua, estoy tratando con tu carácter, pero no quiere decir que te dejaré en el proceso. Tú decides cuántos años quieres vivir porque el perdón es una decisión. No es hasta cuando la persona cambie. Ahí estás, has estado equivocado, has estado equivocada, has estado equivocado, equivocada. Oh, Riandiri, vas ahí y no pienses que es que lo has tomado como el reto del poder y es el reto del cambio y la transformación que estoy haciendo contigo. Ondiri Basaya, Handari Balaiwa. Oh, traigo a tu vida descanso, traigo a tu vida sosiego, dice el Señor. Hoy quito toda amargura de tu corazón. Hoy extiendo mi mano y te impacto de mi amor. Te impacto de mi amor y te enseñaré, dice el Señor, a ser como yo quiero, porque cosas saldrán a tu encuentro. Me moveré a tu favor. Has tenido problemas con tu mamá. Por eso la economía tuya ha estado tan difícil, tu economía ha estado tan difícil, porque has tenido rencillas con tu mamá, te has parado y la has juzgado con severidad, no la has honrado, no la has honrado en la manera en como yo quiero, como manda mi palabra, dice el Señor. La honra no es solamente que le des dinero, la honra es que la respetes, sí, a tu alaigua, intercede por ella delante de mí. Intercede por ella delante de mí, y ando al aire, Oriasai, ando al aire, te doy, te estoy dando la capacidad de perdonar, la decisión de perdonar, porque el perdón es una decisión. Oye, Andiri, no busques perfección en nadie porque nadie es perfecto. Todos los estoy llevando en perfección. A todos los estoy trabajando en perfección, dice el Señor. Oye, andagua, Andiri, Basagua, dice el Señor. Este fin de año, las festividades serán diferentes, muy diferentes, pero de cierto te bendeciré, no te dejaré en vergüenza porque me lo has clamado, me lo has pedido, dice el Señor, no te dejaré en vergüenza, me verás actuar a tu favor. Verás cómo las cosas van a cambiar de una manera tal que te sorprenderás porque
vienen de repente a tu favor. He escuchado tu llanto, he escuchado tu llanto, he escuchado tu oración, aún tus pensamientos no me son desconocidos. Cambiaré, cambiaré a ese hombre, a esa mujer. Verás de mi mano, te dice el Señor. Camina con sabiduría delante de mí, pídeme sabiduría y te la daré de tal manera que te sorprenderás. Pídeme sabiduría, te haré sueños, te revelaré situaciones, te sacaré de todo estancamiento en el que te encuentras y verás lo que yo haré. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, proclamo tu grandeza, Señor. Gracias te doy por todo lo que haces y harás. Qué privilegio haber estado contigo. Gracias por acompañarme. Por favor, dale like. Pasa por el Facebook y dale like a esta publicación. Mañana te la estaré haciendo llegar. Bendiciones. Dios te bendiga.